debe estar cimentado en una forma específica de Estado que le sea benévola. Pablo Gómez nos dice, en ese contexto, la guía de las consolidaciones y los nuevos cambios se nutre de los objetivos trazados alrededor de la construcción de un Estado democrático y social. Así, durante el primer sexenio de la 4T, se alcanzó el mayor nivel de ejercicio de las libertades. Se combatió por vez primera el Estado corrupto que padeció México durante 7 décadas. Al tiempo, el gasto público conoció su mayor porcentaje de componente directamente social como instrumento de redistribución del ingreso y el salario mínimo, y el medio contractual recuperaron varias décadas de deterioro. Además, se están aplicando las políticas de autosuficiencia energética y alimentaria más significativas de los últimos tiempos. Se lanzó un proyecto viable de atención médica universal. Se proclamó la conversión de México en un país de becarios en la educación pública. Se prohibió la condonación de impuestos y se persigue la evasión. Con todo eso, hemos podido rechazar, en sus aspectos fundamentales, el programa neoliberal y hemos fijado los objetivos esenciales de un nuevo Estado social. Son los tipos de organización política de la sociedad. Existen los tipos de gobierno representativo, con otro tipo de organización más vertical. Lo importante es que siempre sea la sociedad quien decide esas formas de gobierno, porque pues al final el gobierno son los representantes de la gente. En las democracias liberales, modernas, pues se supone que la gente vota para ser representado. En otro tipo de democracias, muchas veces estigmatizadas, como el caso del gobierno cubano, que muchos lo tildan de dictadura, sin embargo, son democracias más participativas y representativas, donde el poder, aunque sea un solo partido, sí reside en el pueblo, en sus asambleas, en la toma de decisiones, en su formación política y sobre todo en que pues realmente benefician a su sociedad. Bueno, las formas son múltiples, pueden ser desde las dictatoriales, como dicen, cuando realmente se impone, cuando realmente no hay una participación de ningún tipo, otras más democráticas, donde hay votos, hay representación, pueden ir escalando, otras más populares. También que estamos entendiendo por gobiernos, si son los gobiernos oficiales, o también hay otros gobiernos más autónomos. Tengo entendido que México está en una democracia porque el pueblo puede decidir a sus gobernantes por medio del voto. Y, por ejemplo, una dictadura es impuesta no por medio del pueblo, sino del mismo gobierno. Democracia para el pueblo, que haya más expresión para todo el pueblo, porque luego nos encierran mucho, que nos dejen que nos expresemos para todo el pueblo. Pues creo que actualmente y lamentablemente estamos en un lugar donde ni siquiera podemos estar seguros, o sea, vemos todo lo que están haciendo, pero lamentablemente las personas siguen desaparecidas. Creo que es punto clave para que pongamos ya conciencia y no solamente dejarnos guiar por lo que vemos en la televisión, o sea, tener una mente crítica y no solamente decir que mientras a mí no me afecte, no voy a opinar. Creo que pensar siempre en que sí nos va a afectar, porque en un país pues englobamos todos. La situación más difícil que yo vi en México fue la del 68, porque ningún joven le permitían expresar su forma de ser, ni de vestir, ni mucho menos pintarrojear una pared. A nada le permitían a la juventud y toda esa gente era desaparecida por medio, sabemos de quién, ¿no? Lo malo en México es que tenemos muy mala memoria, se nos olvida todo lo malo que ha habido aquí, con todos los gobiernos. No se quiere decir que ahorita estamos en un lecho de rosas, no, pero nos damos cuenta, gente como de mi edad, antes la gente no tenía nada, según nos creíamos ricos, pero el país cada día estaba más en deuda y ahora reparten un poco más a la gente pues más humilde, tiene forma de vivir. Hay mucha gente que no tenía ni siquiera para acercarse un taco a la boca y ahora toda esa gente humilde al menos para un taquito come. La mayoría de la gente no ve todo eso. Los ricos pues nunca van a ver nada a nuestro favor, ¿verdad? De la gente pobre, ellos quieren más y más y más. Yo considero que en México sí hay democracia, porque si no todos los detractores del gobierno estarían en la cárcel como en tiempos anteriores. Yo que ya tengo cierta edad, recuerdo muy bien los tiempos del PRI y del PAN, en donde si decías algo mal del presidente o nada más de un diputado, te desaparecían. Entonces yo creo que sí vivimos en una democracia. Que ahorita la gente dice que es dictadura, pues de ninguna manera no estaríamos aquí platicando.
O se es democracia y se deja pasar todo, que no es posible, si no, no funciona una ciudad ni un gobierno como este. O no se es demócrata como era el PRI. El PRI tuvo mucha represión. Yo sí viví el PRI y el PAN cuando gobernó. Era totalmente represivo. No teníamos celular, no teníamos información de muchas cosas que pasaban. Ahora con el celular nos enteramos de muchas cosas. Nada más nos enterábamos de las cosas que pasaban en el momento o porque nosotros las vivíamos, como la represión a los estudiantes, muchas represiones que hubo, muchos asesinatos a campesinos que hasta ahora nos dan por el celular, por medio de que ya hay más noticias, nos enteramos como de Agua Blanca, de muchas cosas. Entonces no se puede ser totalmente demócrata. Dime qué país es demócrata. Entonces tiene que mediar entre las dos. Y a mi parecer, ahí va, necesita sacar a todos los corruptos que hay y no estar de tapadera. ¿Se está eso o no se es demócrata? Para mí, que se ha habido más cosas que anteriormente con los otros gobiernos, porque casi nunca volvieron a ver a la gente que en verdad necesita el apoyo, que viven en zonas rurales, en zonas marginadas. Entonces ahorita ya está llegando allá el apoyo y demás, y eso me da mucho gusto porque gobiernos anteriores nada más veían por ellos. Actualmente que ven el adulto mayor, la discapacidad, ayuda para madres solteras, ahora ya salió también la ayuda para que se cuida de un enfermo, porque yo pasé por esa situación, sí, de cuidar a mi papá, a mi mamá. Yo lo hice de voluntad y de corazón porque eran mis padres. En ese tiempo gobernaban otros gobiernos y jamás dieron ese apoyo. Pero actualmente le están dando un apoyo y ese apoyo para mí se me hace muy bien, porque el que cuida se queda y no tiene un dinero extra ni nada. Para mí este gobierno actual está gobernando bien. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Nuevamente nos encontramos en su programa quincenal Promulgar desde el Pueblo. Mi nombre es Carlos Ámano, soy integrante del Instituto Nacional de Formación Política, en particular de este equipo de la Tribuna Popular. Muy bien, pues el día de hoy tenemos un tema muy importante, una pregunta que todas y todos en algún momento nos hemos hecho: ¿cuáles son las formas de gobierno? Ahora sí que este tema yo comento que es fundamental porque justamente nosotros vivimos en un país que muchas veces existe una disputa entre si es un país democrático o hay personas que se atreven a decir que estamos en un país que no es democrático. Para poder profundizar más acerca de cuál es la verdadera forma de gobierno que existe en nuestro país o cuáles son las otras formas de gobierno que existen en algunos otros países, tanto de nuestro continente como muchas veces se hace la comparación con los países europeos, pues justamente vale la pena regresar un poquito a la teoría, regresar un poquito a de dónde surge esta visión. Para empezar esta reflexión, a mí me gustaría incluso profundizar acerca de qué son los sistemas políticos. Pues nos puede abrir el panorama un poco más para hablar incluso de todo lo que conlleva un sistema político, que no es solamente el gobierno, sino que son también las instituciones que lo componen al mismo, la sociedad en sí misma o diversos actores que también influyen en la manera de que se rige un sistema en un país determinado. Tienen por objetivo regular el comportamiento o qué es lo que se hace, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Si regresamos un poquito más a la teoría de dónde viene esta idea de los sistemas políticos, vale mucho la pena hablar de un texto muy importante a lo largo de la historia, que es un texto de Montesquieu, escrito o publicado en el año de 1748, el cual se denomina El espíritu de las leyes. Justamente este texto ya nos hace una reflexión muy clara, una propuesta de cómo es que los sistemas políticos se van a dividir a lo largo de los años. Si bien en ese año todavía no existía lo que nosotros ya conocimos hoy como la Revolución Francesa, que fue unos años posteriores, pero que justamente tuvo una base ideológica en ese texto, porque anteriormente a la Revolución Francesa existía un sistema monárquico, era un rey el que tomaba todas las decisiones en la vida pública, y posteriormente lo que se logró con la Revolución Francesa pues fue justamente establecer una división de poderes, no tal cual, no tan profunda como ahora ya existen los sistemas democráticos. Él en su texto nos menciona la existencia de sistemas políticos monárquicos, que justamente son en donde toda la toma de decisiones importantes cae en una sola persona, pero también nos establece los sistemas republicanos. ¿Cuáles son los sistemas republicanos? Pues es como el que hoy tenemos en nuestro país, como el que hoy tenemos en México, y que justamente
deriva de una situación democrática, aunque también hay algunos sistemas republicanos que no necesariamente son democráticos, y también él nos habla de sistemas despóticos. Ahora bien, ya que tenemos esta reflexión en torno a los sistemas democráticos y no democráticos, que propiamente son los sistemas republicanos, vamos a hablar profundamente de cuáles son estos sistemas democráticos y cuáles son los sistemas no democráticos. Primeramente, vale la pena hablar de cuáles son estos sistemas no democráticos, pues justamente podemos poner en evidencia lo que son los sistemas totalitarios y los sistemas autoritarios. Aunque en apariencia muchas veces estos dos términos se confunden, hay una gran diferencia en ellos. En un sistema autoritario es aquellos sistemas que muchas veces se disfrazan de ser sistemas democráticos, es decir, hay una división aparentemente de poderes. ¿A qué me refiero con esto? Existe un poder ejecutivo, existe un poder legislativo y existe un poder judicial, pero que realmente la toma de decisiones siempre influye o están en manos de la aristocracia. ¿Les recuerda algo eso? Pues yo creo que sí. Muchas veces nuestro país podríamos haberlo mencionado como un sistema que podía perfilarse bien en esta definición. ¿Por qué? Porque aparentemente había una división de poderes, pero toda la toma de decisiones influía directamente en lo que decían las élites de poder. Existen también los sistemas totalitarios. Aquí sí, justamente toda la toma de decisiones recae en una sola persona. También muchas veces existe sistema ejecutivo, legislativo y judicial, pero todo está uniforme para que la toma de decisiones recaiga en una sola persona, y ahí no hay derecho a que alguna otra persona diga lo contrario, porque muchas veces esto les llega a costar hasta la vida. Entonces ahora vamos a hablar de cuáles son los sistemas democráticos y por qué yo creo, pues tengo la certeza de que nuestro país es un sistema democrático. Existe una división de poderes muy clara. El Ejecutivo, encabezado en el ámbito federal por la Presidenta de la República, el Legislativo, compuesto en nuestro país por su sistema bicameral, es decir, existe una Cámara de Diputados que son los representantes del pueblo, y por otro lado el Senado de la República, que representa a la Federación, es decir, representa a cada una de las 32 entidades federativas que componen nuestra federación. Y en tercer momento, el Poder Judicial. Este poder tiene una autonomía y una división muy clara respecto a los otros poderes, porque anteriormente la designación de ministros, magistrados y jueces era directamente una atribución que le correspondía a los otros dos poderes, y ahora, gracias a la reforma al Poder Judicial, es que se permite que el pueblo sea quien decida quiénes van a ser sus ministros, quiénes van a ser sus magistrados y quiénes van a ser sus jueces. Y aquí ya estamos entrando en un tema fundamental. Lo dije en este tercer poder porque creo que el ejemplo de lo que se está haciendo en este momento histórico en nuestro país, que es darle más peso a las decisiones del pueblo, resulta fundamental en los sistemas democráticos. ¿A qué nos referimos entonces con democracia? Pues a grandes rasgos podemos decir a este derecho legítimo que tiene el pueblo, en este caso el pueblo de México, a ser quien decida el rumbo del país en el ejercicio de la soberanía. Es decir, el pueblo de México tiene en todo el momento definir el destino de su país, y parte de esto es la democracia representativa. Yo, como pueblo de México, tengo el derecho a votar cada 6 años, cada 3 años, para elegir a mi presidente, presidenta de la República, a mi senador, senadora de mi entidad federativa, a mi diputado, diputada federal, a mi diputada, diputado local, a mi presidente o presidenta municipal. Esto es democracia representativa, y por eso es que ahora nosotros podemos decir que en nuestro país existe un sistema democrático, porque podemos elegir a nuestro poder ejecutivo, a nuestro poder legislativo, pero no menos importante, ahora también podemos hacerlo a nuestro poder judicial, algo que muy pocos países hoy esto es una realidad, y que nuestro país es precursor de esto. Esto en cuanto al tema de la democracia representativa. Sin embargo, hoy, el momento histórico que vivimos con la Cuarta Transformación, pues la democracia tiene una vertiente aún más fuerte. Se está impulsando cada vez más lo que es la democracia participativa, el derecho del pueblo de México a no solamente decidir quiénes van a ser
sus representantes en las tomas de decisiones, sino que el pueblo cada vez más es protagonista de los destinos de su comunidad, de su colonia, de su estado, de su país. ¿Por qué? Porque cada vez están impulsando más mecanismos de democracia participativa en la cual el pueblo puede participar de manera directa en estas tomas de decisiones. Un ejemplo claro, la revocación de mandato. El pueblo puede decidir si cree o no que el gobernante en turno puede seguir o no en el poder. ¿Qué otro mecanismo existe? Existe la consulta popular. Se le pregunta al pueblo, ya sea de manera general o de manera particular, sobre el qué hacer ante una problemática social. Es decir, si el pueblo quiere que se tome esa decisión, el pueblo va a decidir sí o no y por qué, sin necesidad de que un representante político sea quien tome la decisión. A grandes rasgos, esto es la democracia participativa y es algo que se está tratando de impulsar y profundizar en la cuarta transformación. Que el pueblo en todo momento sea quien ejerza el derecho a decidir el rumbo de su país. Y justamente con esto podemos cerrar e ir perfilando cuál es la forma de gobierno que tenemos en México. Estamos ante una forma de gobierno republicana, ante una forma de gobierno totalmente democrática, en la cual pues justamente el pueblo de México tiene todo el derecho y todo el poder. Tal vez esto lo podemos relacionar con algunos otros temas que ya hemos debatido en semanas pasadas, pero que creo que vale la pena ir haciendo los enlaces para entender que nuestro país sin duda hoy está en un gran momento histórico y que solamente de la mano del pueblo y que nosotros asumiéndonos como este rol protagónico de la toma de decisiones, pues justamente lo hagamos valer. Cada vez más profundicemos esta transformación en beneficio de todas y de todos, que al final de cuentas es el último objetivo o el más importante de todos los cambios que se están haciendo. Porque como ya lo dijo nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Muy bien, pues con esta reflexión cerraríamos esta pregunta de esta quincena, no sin antes agradecerle por todos los comentarios que ustedes cotidianamente nos están poniendo. De igual manera, externarles la invitación a que sigan participando, a que sigan estableciendo y anexando sus comentarios, preguntas, inquietudes. Nosotros estamos de manera frecuente revisando cada una de las propuestas o de los escritos que ahí nos hacen y siempre es un gusto estar en comunicación en esta vía o a través del chat de este foro. Y bueno, pues nuevamente agradecerles y desearles el mayor de los éxitos. Que estén muy bien. Hasta la próxima.